Bueno, a lo que vamos. El cebo. Que esa ha sido una terquedad mía, que os la he metido con calzador, mea culpa, pero a mí me ha gustado bastante. Me ha gustado mucho. ¿Y conocíais a Ladislao Baida? Marcelino Panivino, ¿no? Correcto, correcto. Pero ¿lo habéis tenido cuando lo habéis buscado, cuando habéis dado cuenta de quién era o lo conocíais de antes? Yo lo conocía de esa película solo, luego he visto que tiene bastantes películas interesantes, pero que no sabía que eran suyas. Pero sí, porque me resultó curioso, hace relativamente poco revisiones en TCM Marcelino Panivino que la estaban echando y cuando salió el nombre del director dije, uy, qué nombre más raro para un director español. Claro, era húngaro nacionalizado. Exactamente. Es lo que iba a decir, que él se forma en los años 30 como editor, cuando pasa el cine mudo, pasa al sonoro, y trabaja con gente de la talla de Billy Wilder. Así que, y a partir de ahí, luego después de la guerra, él se muda eh, a España y la verdad que es español, pero por convicción propia. Y bueno, aunque tiene películas húngaras, tiene películas también, creo que eran suizas, en su también su, bueno, suiza y alemana. Luego también hizo algunas películas portuguesas. Creo que podemos decir que su periplo, su década de los 50 que coincide que está en España, es donde su obra se vuelve más prolífera y la que podríamos considerar que tiene una gran calidad, ¿no? Y entre ellas pues tenemos la de Marcelino Panivino, como has dicho, tenemos también la de Mi tío Jacinto, que está considerada un peliculón, una obra de arte, la de Carne de Orca, que es una película sobre bandolero en Sierra Morena y que la hizo estilo western. No la he visto, pero vamos, al leer la sinopsis y los comentarios que hay de ella me ha llamado mucho la atención y habrá que verla. Y luego una que sí yo conocía mucho, que me gustó mucho, que era Un ángel pasó por Brooklyn, que la hace con Peter Ustinov y vuelve a repetir con Pablito Calvo. Y, y quizá no sea de tanta calidad como las que he dicho antes, pero sí es muy emotiva, ¿no? Como Marcelino Panivino. Y luego lo que he visto en esta película me ha encantado muchísimo. Y ya habéis visto que tiene un rollo mucho de Fritz Lang, ¿no? Con Emen, el vampiro de Düsseldorf. ¿Qué os ha parecido? Venga, yo, empieza tú. Pues como tú dices, la verdad que me ha sorprendido gratamente, no la conocía. Eh, y es una película que creo que trata un género de una manera muy valiente. No quiero hacer mucho spoiler ahora mismo, pero creo que para la época que es, la trama principal y esos asesinatos que suceden de niñas y cómo suceden, hasta lo aborda de una manera muy inteligente y no solo eso, sino lo que decía, que es muy valiente, ¿no? Porque a lo mejor podrían incluso estar relacionados con otros tabús de la época y aún así lo narra. Es verdad que tiene un pequeño aire, no sé si a vosotros ha pasado a Caperucita Roja, que viene el lobo, Sí, pero bueno, es una película que en sí, como se suele decir, revisionándola actualmente no tiene nada que envidiar a producciones como hablábamos previamente de que se hacen a día de hoy. De hecho, lo comentaba el otro día contigo, Ray, que no sabía que había una revisión de la novela en la que está basada, del Juramento, sí. que la tengo pendiente por ver, pero incluso tú mismo me decías que esta era superior y que era mucho más atractiva la película. Muy, muy, muy superior a la del juramento. Muy, muy superior. Yo vi primero la del juramento hace ya años. No conocía la del cebo y no me gustó nada. Y ahora encima, si la comparo con esta, pues la excepción es todavía el doble, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho de Caperucita Roja. Esto es un cuento. Es un Uh -huh. cuento y está rodado en un ambiente, bueno, que luego nos meteremos más en profundidad, pero un ambiente que no es típico de una película de que terror, ¿no? Sí, Mm, precisamente yo creo que ese es el gran acierto. Ni en la típica película de terror o bueno, o de este género, que también lo podemos llevárnoslo un poco al género policíaco, que no deja de ser más que una investigación y cómo va sucediendo. Creo que ese es el gran acierto.
cómo está rodada, que se sale un poco de las urbes, que se va un poco más a los exteriores, a campos, en los cantones, no sé, creo que le da mucho más empaque y credibilidad a lo que está sucediendo. En ese sentido, que tú dices, yo la compararía con Midsommar, salvando la distancia, ¿no? Aunque las comparativas puedan parecer un poco... eh, pero para mí es una película también de terror de día y al aire libre en un sitio paradisíaco a priori, o idílico. Y tiene mucho que ver con eso, con Midsommar. Eh, Sí, es muy bien. verdad que esta insinúa más y Midsommar enseña mucho más. Sí, 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 es cierto, pero sí es verdad que se arriesga a hacer una película de género sin las claves típicas del género. Y en eso es muy valiente. Y luego, sobre todo, yo lo que le agradezco es la honestidad de la forma de rodar, la narrativa clara, concisa, va al grano. Y luego, para mí, es una película muy humilde y en ese sentido se parece a su director, que como muchos de los que lo conocieron cuentan, era una persona de un trato muy, muy fácil, muy afable y también con mucha humildad. Jack, ¿qué te ha parecido? Pues casi ya lo habéis comentado todo, pero lo que decías tú antes sobre que se parece a M, no es que se parezca a M, es que le roba un par de escenas. ¿Sí? ¿Cuál es? Bueno, A ver, la digo ahora, la digo después. mejor después, mejor después, mejor Mejor después, después. mejor después. No están en el mismo orden que en M. Sí, De hecho, casi, bueno, esto se lo puedo decir. Lo que en esta película sucede casi al principio, en la de M sucede casi al final, o en el sí, final. sí, sí, te refiere a, digamos, la turba, ¿no? A la escena de la Exacto. turba. Vale, sí, 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 sí. Esa escena está cortada. No sé la versión que habéis visto vosotros, pero la película tuvo varios cortes debido a la censura y hay ciertas escenas que están afectadas por eso. Y luego, yo, aparte de Fritz Lang, que se ve que tiene mucha influencia en Ladislao Baida, eh, es muy comparable también al cine de Robert Siodmak, de cine negro americano, con una narrativa de ir mucho al grano Es que hasta y... la estética del protagonista lo copia, ¿no? Esa gabardina ahí con Exactamente. el... que un poco desentona realmente en el entorno bucólico Sí, de Suiza, ¿no? es meter a un profesional de la policía en un entorno que igual no le sería tan... Pero bueno, sobre él ya podemos elucubrar de que su experiencia previa no ha sido ahí, ¿no? Vendrá de alguna ciudad mucho más... con un trabajo mucho más policíaco, más intenso, por decirlo de alguna manera, y aquí digamos que es como un destino más previo a la retirada, ¿no? A la jubilación. De hecho, aunque luego hablemos más en detalle, yo tengo sentimientos encontrados con el personaje de Matei. Sí, venga, Eh, suéltalo. por un lado, y sin intentar hacer mucho spoiler, es una persona muy profesional, pero quizás su motivo final para resolver el caso no es tan noble como debería o podría ser. Y eso me genera sentimientos encontrados. Luego entro más en Muy detalles para bien, no muy hacer spoilers. interesante, muy interesante. Bueno, pues cortamos aquí la parte sin spoiler y nada, ahora seguiremos con la segunda parte del programa, ya comentando con spoiler toda la escena y matizando todo lo que podamos. Disfruten la peli El Cebo, una película muy desconocida entre el público joven, por supuesto, pero incluso entre el público contemporáneo de aquella época, la labor de Ladislao Baida pasó un poco desapercibida en el sentido de que lo consideraron como un currante más de dirección de cine y, y yo creo que este director es para tenerlo más en cuenta y que ofrece mucho más de lo que a priori se podría pensar. Disfrute la peli Yo del aquí te quiero cebo. hacer Sí, una pregunta, Ray, sí, perdona que te corte, sí. y es, a raíz de lo que tú dices, si Ladislao en lugar de haber venido a España hubiera ido a Estados Unidos, ¿lo consideraríamos entre los cinco grandes o no? No, entre los cinco grandes no, pero sí un director de consideración, de talla
y que podría haber abordado cualquier género. Pero, porque mira, le acusaban a este hombre de que no tenía un estilo concreto, ¿no? Un estilo reconocible como el que pudiera tener, ¿qué os digo yo? Un Tarantino o en fin, una persona con que tú ves la película y dices, esta película es de este hombre. Pero él adaptaba la película a lo que la película necesitaba y tenía una forma de rodar de una narrativa, por supuesto, clásica, pero al mismo tiempo imprimía su sello, que era la concesión, la concisión, la... Eh, ¿cómo diría yo? Cuando tú ves Marcelino Pan y Vino, si esa película la rueda otra persona, hubiera pasado mucho más desapercibida de lo que pasó, porque la película tiene el encanto que el director le da por esa narrativa peculiar que imparte, imprime, y por los tiempos de la película los va marcando a su manera y eso se nota. Y para mí es muy, muy buen director. Entre los cinco grandes, ¿no? Entre los cinco grandes. Pero sí es verdad que algunas de sus películas sí las podemos poner como una obra maestra, seguro. Perfecto. Yo creo que es una carrera que, como tú dices, no sé si estaría entre los 5 grandes, pero a lo mejor entre los 10, quizás lo podríamos ubicar. Yo creo que tiene muy buenas películas y que quizás es un autor que ha pasado desapercibido, porque también es verdad que en la España de aquella época los medios no eran los que eran, por ejemplo, en Estados Unidos. Exactamente, no sus películas, por lo menos las que hemos visto, que son las que están rodadas en los estudios de Madrid, eh, de Chamartín creo que era, no son unas películas con un alarde de producción, con una serie de medios que si hubiera estado en una gran productora americana, pues sí hubiera contado con ellos, ¿no? Pero igual, con esa escasez de medios y con esa forma de proceder mucho más económica y más sencilla y humilde, pues está la grandeza del cine de él. También tenemos el hándicap de que no hemos visto su prolífica obra fuera, en Alemania, en Portugal y en Hungría. Y igual nos podemos llevar alguna sorpresa con algunas de las películas que ha hecho allí. Y entonces la catalogación de su cine pues subiría todavía más entero. Pero claro, yo no conozco la obra de él de previa, la verdad. Yo tampoco. A ver, pero vamos, sería muy interesante poder acceder a ella y echarle algún vistazo a alguna de las películas, a ver que como que la forma de rodar que tenía allí si era similar a la que tuvo aquí en esos años 50. Y nada, lo que hemos dicho a los seguidores, que la disfruten y volvemos enseguida y la comentamos destripándola. Hasta ahora.